temi boekuera mba'éichapa ko árape jaguerekojeýta ñande invitado especial, ¿sí? Mombe'u gua'u rehegua hína mitos del Paraguay. Ko árape jaguerekóta hína moñái ha aoaópe de invitados. Entonces, ahorita hína Jazz, Mili, Nati, Haluham. Puede pedir mapa. Ya pueden encender sus camaritas si es que ya están los invitados presentes. A ver, ahí se están. Oh, miren. Hoy más bebé ella va. Ya ella mi el otro Moñay, Mili, Moñay y Natalie ¿No están? Mientras tus hermanas se preparan, vamos a arrancar ya contigo, ¿sí? Porque, oh, por Dios, ahí, ¿qué? Está tenebroso, está increíble. Mira las garras, no, me asustan. Bueno, bienvenida, Baeshapa, a la clase del sexto grado. Ao Luján, ao Natalie. Yaguarecoabe y Moñay. Perdón. Yaguarecojina, Moñay Jasmine, Moñay Mili. En cualquier momento va a activar su cámara. Bueno, ñañe puta, ahora. Agendusema, echa papemba, papeu, mo peico, naikuaima paña punuta. Luján o Natalie. Bueno, ella va a marcar ao Sheru Tau Hashesu Grana. Hola a todos, yo soy Ao. Mi papá es Tau y mi mamá es Kerana. Kobajina Tau Hakerana me bupotenja. Oye, Ao oiko hakure ka aguiramo. Ha itajuha hendive cuera. Oiko hangwa oñondive kuimba'ero o hapu cueri. Naye kuimba'ekuéra ojehekýi hag̃ua. Ao ojupi yvyra rakarehe ha upéicha jave ao ojo'o yvy ha oity yvyra ho'u hag̃ua kuimba'e. Kuimba'épe ho'u. Peñatendéko pe Renato, Franquito, Martín Umia, Kuimba'épe te ho'u seje. Hamde, hombre. Quiere comer hombre nomás. Natalie. 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 Yo voy a traducir, profe. Bueno, el Ao es el sexto hijo de Tau y Kerana. Es un cerdo que se comporta como un cerdo salvaje y se mezcla con animales salvajes. Persigue a las personas y si ellas se trepan árboles, Ao cava las raíces para que su presa caiga al suelo y pueda comerla. Solo se pueden salvar si es que se suben a una palmera. Y también el Yasiyetere, cuando le secuestra a los niños, después le lleva a Ao para que le coma. Yo escuché Renato la clase pasada. Mongaruja es mi hermano Aope. Mi tangüera peoraja. Sí. Hay víctimas. Pero no le pude comer porque tenía que traer. Ella agarra su pe, jamás ella agarra su pe, ¿me pico yapo? Y era chef y bueno.
Escuché de paso la descripción que era mitad chancho y mitad ¿qué? ¿Cómo digo? Ovellada. Oveja y chancho. Cerdo y por eso las garras. Agua hoy ya vende cuaumia, aquella Natalie, aquella pea vende las garras del agua. Con razón lo que Franquito le tenía miedo y Vallete con la nepo, tiene una garra muy filosa aparentemente. Entonces, ¿te gusta ir en la palmera? Escuché, ¿te gusta la palmera? Y ahora PPC, ¿a qué hora les gusta salir a ustedes? A cualquier hora. De mareado, vende. Ujaré fue. Entonces, pe pico pe ubo y pecaru, mae pecaru, agendujina. Cuimbae. Sí, cuimbae pe u. Entonces, ape Renato, Franquito, Martín, Numia pe y catupe uina. A Mauria de. ¿Sí? Entonces cualquier cosa yo me puedo contactar con ustedes para que para algunas cositas más, ¿sí? Me voy a ir con Moñay. Qué miedo este Moñay. Veo Moñay, Jasmine y la otra Moñay. ¿Qué pasó con Mili? ¿Se fue Mili? Moñay, ahí está el Moñay Mili. Oh, no, qué tenebroso. Qué miedo. Por suerte que están ahí en la pantallita y no están acá en la clase. Peñepuruca, ¿qué? Milico vea, esa paso veina, Uma mili vea manicia Moñay. No, ay, ojo. Moñay, Jasmine, te escucho. Los hindú. Aisha pa muejada ha mitacuera. Aña buru. Shehae hina tau hakerana membu bohapuha. Bohapuha wa hawe umiñu ha ubutuyere. Y poco vivare y lleva eva. Ha monda ha putu ha ella. Ha karai guasu umiñure. Ha oñangareko yvyty ha gyrakuéra rehe. Ha'éichagua ndaipóri umi tendáre. Ogayguaikuéra ojapo asambleape oparire che mbo'ára. Porasy ere chéve ahayhu nde ha aipota ñendáme. Aheja ñu che tyky'ére. Porasy hayhu jokapýre ha ajagarra ichupe. Porasy ogayguaikuéra. Incendio itakua rembyguái omohã moroty tendy ha ore omanópama. Jaro, que le voy a traducir a Mili, Moñay Mili. ¿Qué? Andemba me gusta orede, árabe, ma en deje usted Moñay Mili. ¿Traducción? ¿La traducción? ¿Vos querés traducir lo que dijo Moñay y Jasmine? Y voy a traducir. Bueno. Desde el tercer hijo de Tabuquerana, este ser tenía el cuerpo de una serpiente con cuernos verdes. Sus dominios eran los campos abiertos, pues subía a los árboles con gran facilidad y se descuelga de ellos para cazar a las aves con las que se alimenta y a quienes domina con el hipnótico poder de sus antenas. Por ello también se le dice el señor del aire. Moñay era aficionado al robo
y ocultaba todos los productos de sus fechorías en una cueva. Pero que moñay mili. La etereico de moñeja. No ñeco muy pona. Catuco pausadamente. Tu Bueno, mamá. perdón. Gracias. Wille. Los continuos robos y saqueos de las aldeas provocaban gran discordia entre la gente, que se acusaba mutuamente por los robos y las misteriosas desapariciones de sus pertenencias. Reunidos en una asamblea deciden poner fin a las fechorías de Moñay y sus hermanos. La hermosa doncella Corazú se ofrece a llevar a cabo la dicha misión. Para ello convence a Moñay que se ha enamorado de él y antes de celebrar sus nupcias quiere conocer a sus hermanos. Moñay la deja al cuidado de Teyuyahuá y parte a buscar al resto de sus hermanos, Buituí, Yacía, Terés, Curupí, Luisón y Ao. Cuando por fin nos trae consigo comienzan los rituales de la boda. La caña circula entre los hermanos rivales. Pronto estos se quedan completamente ebrios. En ese momento, por así, trató de salir la prueba que estaba tapada con una enorme piedra. Moñay advierte el movimiento y saliendo de la penumbra envuelve su cuerpo de serpiente con el cuerpo de la doncella tirándola nuevamente al fondo de la caverna. Por así alcanza a dar la voz de alarma a su gente, que está esperando afuera, y sabiéndose perdida, les ordena que quemen la cueva, con ella aún dentro. Luego incendiaron el fuego y los horribles monstruos empezaron a quemar y todos los que estaban adentro murieron, incluyendo por así. Moñay mili. Hay cosas que no te entiendo lo que estás diciendo porque estás leyendo muy rápido. ¿Sí? Rapidísimo luego lo estás leyendo. Entonces, si podés, por favor, hacer un poco más pausado porque estás contando de la historia, de cómo salió el mito del Moñay, ¿verdad? Pero no, yo sé, pero quiero que tus compañeros también sepan. Entonces, si podés, por favor, hacer más pausado la lectura para que ellos puedan entender. ¿Sí? Vas a un resumen. Bueno, voy a leer otra vez. ¿Tenés un resumen? Si puedo hacer un resumen. Bueno, dale. Y contame vos que ya leíste con tus palabras, Moñaimi. Bueno, el Moñay tiene un cuerpo de serpiente con cuernos verdes, que domina los campos abiertos. Ese se puede subir a los árboles muy fácilmente. Claro, porque voy ya y naja yupi. También caza a las aves para comerles y también se alimenta de los que hipnotiza con sus antenas. Handei coge uai, Puimbae, Mitacuña Iumia. ¿Personas, come personas o solo animales? Mumba acuérdate. Y personas también. Uave, bueno. De Haupei. Y por eso también se le dice el señor del aire, porque se puede subir a los árboles muy fácilmente. Y también era muy, se dedicaba mucho al robo de las aldeas. Anishene, imunda. Nemunda piconde. Robaba y eso hacía que se culpen la gente entre ellos. Y maere munda, moña y mili. Maere munda. ¿Qué robabas? Roba hacía algunas cosas, pertenencias. Netie, andeo presiona tipo motochorro, pico. Motochorro lento de inaya. Va ahora cuénterese. Después los habitantes de los pueblos se unieron para matar al equipo del Moñay y a los mitos y los otros. De yucaji, güey. De yucapico. Y después una doncella que se llamaba Corazú se ofreció para engañarles.
Y ella le convenció al Moñay que se enamoró de él y después el Moñay le dejó que le cuide el tequillagua, así para que se vaya a buscar al resto de sus hermanos, a los otros mitos. Y después llegaron todos ya y empezaron así a hacer la fiesta. Y después todos estaban medio ebrios, los mitos, y en la doncella por así empezó así a tipo huir de la cueva donde estaba para avisarle a los otros. A Pepe y cuejan de yuca. Quería escaparse. O cañese. Quería escaparse así para avisarle a los otros y quemar la cueva. Y después los mitos se dieron cuenta de eso y le tiraron otra vez la doncella afuera, adentro, más adentro en el fondo de lo de la cueva. Después gritó fuerte, digo así, para dar aviso que quemen mañana la cueva. Y quemaron la cueva y todos los mitos ahí murieron junto con la doncella. Ya soy ya teré, agua, miau, mango, baite, bebé. Sí, entonces terminó de escuchar. Tú te para maestra. De una vez pedí yuca paite, güey. Y entonces. Voy a dejar, pues no hay esa van. No, pero ese cuenta maestra para Moña y Jasmine. Puedo decir esto en español porque quiero decir algo, quiero agregar algo. Bueno, y después también, por así, lo que dije al último fue que ella subió al cielo, o sea, ¿cómo era que se decía? Uvaga. ¿Cómo? Uvaga cielo. Uvaga. No, el Dios, ¿cómo era que se decía? Tupa. Tupa le llevó en forma de luz blanca al cielo, o sea, ella se fue en forma de luz blanca. Mombe Ubacuera, los mitos, o mano maite. En esa cueva. Mañami, esa parte no sabía. Cuando hay cuajina, vaya para pepe y yuca para. Moñay Mili. Acá hablaba de que vos sos protector. Sí. ¿Y de qué? ¿Qué proteges? Y protejo a las aves, pero también las como a veces. Y Moyay Jasmine, ¿dónde eres? Cabupe, cementerio, Asunción, More y Conde. Aiko, Ñuja, Cabupe. Ñuja, Cabupe. Va por acuese, Asaye, Pujarebe, Pujaré. Asaye, pues ya soy ya Terecha. Yo quiero preguntar algo. Ahí te quiere preguntar algo, Moñay. No sé si ya preguntaron, pero ustedes se llevan bien con sus otros hermanos. ¿Qué tal se llevan? Acá están agua hoy, eso también. Bate, copa, yo guaraja. Nos llevamos bien. Bien con agua hoy. Y ya se ya tereo, mía. Muy bien. Pero en cierta parte ellos no nos querían porque nosotros robábamos, o sea, robábamos sí, y después... Pemunda. Ya como la oveja negra. Y tiene ya malicia Moñay. Renato, ¿vos querés preguntarle algo? Y si preguntaba por mi cámara no me deja aprender. Moñay Fachero, decime si quién es de Tomito, cuál es más tu amigo. Sheaniru, Jaem, ay Dios, Bombero. Bombero Nangiruina. Ya entendí. Apurándose, agua, Natalie Pep. Veo que tus colmillos son muy filosos. Nerai Jaindejina.
¿Eso para qué? Porque con ese le devoras a la gente o ¿qué hacer con tus Sí. colmillos? Sí, creo que sí. Por eso. Jaime Gina es filoso. Sí, no, me encantan tus garras. Me encantan las garras de agua. Ahora ya sé por qué Franquito tanto miedo tenía. Llama Kuangala en vivo, pe. Realmente que se monguru mishimi. Para que yo güey. A moñaya de. Moñay catuachao mis cuernos. ¿Qué? ¿Cómo se le decía al cuerno de ustedes, moñay? Ahí decía cuernos de. No sé cómo era que se decían para mí. ¿Pero qué significaba? Hatiumi. Cuando le servían como antenas. Y con eso, escuché que con eso le atraían a la gente, ¿puede ser? Sí. Acá los pájaros, porque nosotros pues comemos pájaros, entonces a los pájaros le atraía, entonces los pájaros se hipnotizaban y nosotros le comíamos. Supe. Ay, Pues ahora, aparándose, moña y otra cosa. Bueno, ¿Dónde morada? ¿Dónde viví? Moña y fachero. Y en los campos abiertos vivimos. Campos abiertos. Oiko. Mope y cope. El bosque. Cabupe. El Aguao es el señor del cerro, algo así, el protector del cerro. Ay, Anishene, y yo que me quiero ir en los cerros, entonces voy a andar por ahí. No, ya me voy a cuidar más. Pues Fíjate, ahora no me da miedo, tengo última pregunta. Sí. Moña y fachero, decime si vos te vas a una casa y robas, entrar en una casa por su ventana o robar o le robas a tus amigos los mitos. No, pero si ahí dice la historia que vos sos muy inmunda. ¿De dónde mundaja? ¿Querés cosas ajenas? Se va a las aldeas y roba así lo que puede. Ya va. Lo que puede nomás Renato dice, Ellos se van y lo que puede robar. Así vienen por acá, bueno, no hay tantas cosas valiosas, pero pueden robar. Tipo motochorritos son ustedes, Una asaltante. ¿A qué quieres, Todo lo que se encuentre. Moñay, deco roba celular. Buena japa, celular. No sé si se no sé. Naikwai, no sé. Naikwai, celular. Pirapire. Pirapire. En Pirapire. Sí, bueno, pirapire. Entonces, mismo de fuera, si nos vamos a un campo abierto, ya sabemos que nos van a asaltar acá los muñay fuera, ¿verdad? Inmundaji, pues. Y si nos vamos al cerro, vamos a ser comidos por los ahogados. Así que no sé dónde vamos a irnos. ¿Con los asaltantes o con los que nos comen? Pero bien, hoy por Aguille PM Beyujahuereco Árape, en el colegio, Canana. Yo sé que es difícil venir con el tema de la cuarentena, pero bien la caracterización, algunos me contaban, ¿se acuerdan que la idea era que ustedes mismos cuenten su historia? Entonces tenían que decir, a mí me gusta saltar o a mí me gusta comer pájaros, y escuché varias veces que solamente leían en tercera persona. Acuérdense que ustedes son la representación de ese mito, así como Natalie me gustó mucho, por ejemplo, porque ella estaba en el papel de la OAO y no sé, estaba por comerla ahí. Natalie, Natalie, un pedido. ¿Puede mirarle fijamente a Temimbo Franquito? Porque mírale un poco frente a frente ahora, Franquito. Mírale que no te va a hacer nada, excepto si te vas al cerro, ¿verdad? Mañaminas ese.
mostrarle tu garra, eso- tus colmillos. Por eso, profe, Franco nunca se fue al cerro todavía. Creo que ya se fue ya, pero Ay, no, antes y dijo ahora que se no va a se querer fue. ir menos y ya sabe dónde está su enemigo. Ne, Aguille, bien la caracterización de algunos, estuve anotando acá los indicadores, pero bien. Bueno, te mismo de cuera. Tenemos en la página 56, ¿sí? Guaraní Peguá. Antes le quiero sacar una fotito. ¿Sí? Catupa. Y página 56. Tenemos otra vez el texto de Luisón, ¿sí? Y abajo dice, cuento cómo es el cuerpo de Luisón, ¿sí? Luisón ya tuvimos la clase pasada, como me ujinas y cueñan debe, va ella paja va pajo use, umía, ¿entender? Lo único que vamos a hacer es tembiaporán, boja puja, y iban debe, ambo papapu significa ordenar o enumero, ¿eh? La secuencia del mito de Luiso. Yamoita jina, petenja, mocoinja, jamboja puja. Hasta el 3. Y ahí tienen, cuñay membúramo pocoy cuimbae, oyo apucueri, y ya putepe o ibaraca tuete Luiso. Cuando la mujer se embaraza, 7 hijos de seguido, dice que el último es Luisón. Eso, y después dice, oya payereite un ari upevare jesa uyu haine. Upegei magmaba o genduabe homo pirimba. Según el texto que tenemos acá en la página 55. Peteimo koi hambo japu. La próxima clase, sí, tenemos, a ver, el jueves cerramos con voy to i, ¿verdad? Voy to i, Martín y Euge, y bueno, vamos a que venga ya Curupí también, ¿sí? Curupí, vení ya también con ellos, y Teyuyahuá que no está Coti el día de hoy. Bueno, Teyuyahuá y Pombero va a quedar para el martes, para el otro martes. ¿Cuál era? Pues, Jara, una pregunta. Sí, Ao es ropa en guaraní, ¿verdad? Ao. sí. Entonces, ao no va a ser ropa. Profe, me dejó prender mi cámara, hijo de mi. Ahí sí. Pero tal vez ya. Entonces, el jueves, o Utañan debe, voy tu y Hakurupi. Este jueves. Vamos a cerrar con ellos. Y el martes, entonces, ya va a venir Teyuyahuá con Pombero. Más tranquilo, entonces. Franquito. Profe, ahora un poco no puede sacar otra vez la ¿Para foto qué porque ahora página se estoy abre? yo. La 56. Ok. Euge. Profe, justo nos tenía que tocar con el mito que más miedo me da. Porque a mí el Curupí me da demasiado miedo, pero no por su apariencia, por lo que hace. Ah, bueno, ya esa tama de Kurupi. Que Yemi se subía y a ver, que Yemi. Jasmine, digo Moñay. Aquí. Che aputuvo mi OMPE. ¿Cómo se dice trabajo? Me olvidé. Putubomba, ¿a quién le ayudas? Che aputuvo PE. Que vos nos ayudas. Trabajo, Sí. la tarea. Sí. Pero Ya, ahora necesito ayuda. ahora que. Mamá, y pata, Moñay. José Nerola, vean, y para más jota. Che hay pota el 3, moja puja. Boja, pues, jamaba página. Que el peteña, me cuña y me embramo. Página, boja, puja. Pero putuboma. Ellos aguare que putubo. Y Renato, Pues, Jara, sí. el viernes es libre, ¿verdad? Viernes. Sí, el viernes es libre, Y Renato. justo la tarea de También voy a cuera a Huille, a quienes participaron acá, estuve anotando, Renato, Martín, que estaban participando también, y haciendo las preguntas a los Mombe Uwa, o Iba Uwaku Árabe,
Aguille Moñay Jasmine, Aguille Moñay Mili, Aguille Aguao Natalie y Aguille Aguao Lujam. Peyuja Huereco Árabe por la caracterización, ¿sí? Por contar un poquitito. Profe, te escucho muy bajo. No se te escucha. No se te escucha bien, profe, se escucha como... Muy así, bajo. pero se escucha. Aguille PM Peyuja Huere, por contar un poquitito de la historia de ustedes. Bueno, sé que siempre van a estar acá por Paraguay, así que bueno, gracias por venir el día de hoy. El jueves le vamos a ver a otro de sus hermanos y bueno, así de a poco le estamos trayendo a la familia de los mitos del Paraguay, ¿verdad? Bueno, y el viernes también van a ver. El viernes no es el día del maestro, no hay El clase. viernes es libre, Mauri. Ah, cierto. Sí, nosotros trabajamos hasta el jueves y después tenemos libre. Bueno, chicos, es todo por hoy. El día de hoy, entonces, en guaraní, lo que van a mandar es la página 56 del libro. ¿Sí? También voy a alzar acá el videíto de la dramatización del mito de las chicas. ¿Sí? ¿Eugen? Yo tengo una pregunta muy clara. Hoy fue Moñay y Aguao, ¿verdad? Y Sí. Moñay está en la página 57 porque no hicimos nada de ahí. No hicimos porque hicimos seguimos con Luison. Sí, no Ok. adelante. Equiriri, Eugen, porque después no van a poner más. Shut up. Shut up. Sí, pensaba hacer los ejercicios de Moñay, pero quiero terminar la 56, le quiero terminar a Luisón primero, y bueno, ya que sabemos de Moñay, va a ser mucho más fácil después estar completando los ejercicios. Neite, mi vacuera, como siempre les digo, cuídense mucho, no se olviden de orar, por favor, por ustedes, por sus padres que están saliendo a trabajar, ¿verdad? Y nos vemos mañana con más materias, ¿sí? Y bueno, ay, Mili se cansó ya de... Parece que se quedó sin aire, un chiquitito, pero bien, les felicito a todas las chicas que vinieron guapísimas. Muy bien, aplauso para ustedes también, bravo. Nos vemos mañana, Temin Fuera, año aiténtero, bebape, chayo que Mojara, te quiero contar algo, Mojara. Mira, sí. el Moñay tiene tapabocas. ¿Qué? Está cumpliendo reglas. Genial.